Sus zapatos es la continuación de ¿dónde está el intruso? ¿Dónde está el impostor? Entonces, hoy vamos a pensar en los zapatos, pero en los zapatos de Jesús, ¿ok? Y el tema es que el capítulo 2 de la carta a los filipenses, Pablo ahí, acuérdense que la carta la escribe estando preso, y Pablo allí les está hablando a los filipenses de la unidad porque hay falsos maestros, hay falsos que se han introducido en la iglesia. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que el único que tiene la autoridad para hablar de eso es Jesús, porque después de conocer lo que Pablo dice, yo creo que el único realmente que logró humillarse hasta lo sumo, como decía la adoración, fue él. Y en Filipenses 2, desde el versículo 5 hasta el versículo 11, nosotros encontramos algo maravilloso que tal vez cuando nosotros leemos ese pasaje no nos hemos percatado, y es que allí hay un himno cristológico. Dice que parece ser que este era un himno que se cantaba en las iglesias, en la sinagoga, cantaban ellos. Era una canción que aparece en Isaías capítulo 53. Entonces, hoy lo vamos a ver aquí como Pablo lo trae y lo inserta en la carta a los filipenses. Es un himno de adoración y alabanza a Jesús, ¿ok? Y ese himno dice así, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Maravillosa palabra. Ese es uno de los más grandes pasajes jamás escritos sobre Jesucristo. Y describe la imagen perfecta de la humildad de Jesucristo. Nadie nunca ha llegado tan cerca de humillarse como lo hizo Jesucristo, y nadie lo hará. Sin embargo, si alguna vez se resuelven los problemas de la iglesia y del mundo, debemos humillarnos tal cual como lo hizo Jesucristo. Con mucha frecuencia en la iglesia es todo al revés. Y en la sociedad, en la casa, en las empresas, estamos divididos, estamos llenos de críticas, murmuraciones, diferencias, celos, envidia, ambición, habladuría, sentimientos negativos y deseos de posición y reconocimiento. La única respuesta es la declaración de este pasaje: la humildad. Esa es la respuesta. La respuesta es dejar que la humildad de Jesús fluya dentro de nuestras mentes. La humildad es el segundo paso hacia la unidad. La unidad de una iglesia depende de una sola cosa: de que sus miembros anden en humildad, en la humildad de Jesucristo. Sus zapatos, este es el punto. ¿Quién puede estar en sus zapatos? Jesucristo es el ejemplo supremo de humildad. Me estoy así como muy emocionada, porque decía, caramba, después de conocer a Jesús, Dios mío, o sea, después de experimentar a Jesús, después de ahí, Dios, no hay más, no hay más. El pasaje dice que Jesucristo es Dios. Sin embargo, Él se humilló, se convirtió en hombre. Jesucristo es la persona que moró en toda la gloria de la perfección, pero Él se humilló y vino a este mundo corruptible que está lleno de egoísmo, de codicia, de muerte. Simplemente vamos a imaginarnos ese enorme paso descendente que tuvo que dar Jesús para convertirse en un hombre. Es totalmente imposible entender esa humildad
ya que se necesitó. Sin embargo, es exactamente lo que Él nos pide a nosotros. ¿Y cómo? Esa es la pregunta. Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice que la misma mente que existió en Jesucristo, que hizo que dejara todo lo que era y tenía, esa misma mente debería estar en nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 5, ¿cierto? La única manera de poder resolver los problemas del mundo es que cada persona deje que la mente de Cristo fluya en su mente. Entonces nosotros conocemos los problemas: guerras, egoísmo, hambre, odio, orgullo, extravagancia, falta de techo, enojo, altivez, avaricia, pobreza, pelea, acaparamiento, codicia, enfermedad, abuso, arrogancia, robo, celos, prejuicios, maldición, envidia, inmoralidad. La lista es larguísima. Entonces, ¿cómo podrá resolverse estos problemas a no ser que demos un paso adelante desde donde estamos hasta donde está la gente necesitada? Salvo que nosotros descendamos y nos humillemos, iremos hasta donde se encuentra la gente que sufre estos problemas. Desafortunadamente, y la noticia para nosotros es que no van a ser resueltos de otra forma. En sus zapatos, somos realistas, la mayoría de las personas nunca lo harán. La mayoría de las personas no llevarán todo lo que son y tienen, ni descenderán a donde realmente están las necesidades. Pero la iglesia de Cristo sí, la iglesia de Cristo lo hará. La iglesia de Cristo lo conquistará, porque solo con la mente de Cristo lo podemos hacer. Y este es el tema de este pasaje. Jesucristo fijó y centró su mente en humillarse a sí mismo. Tomó todo lo que era, todo lo que tenía, y descendió donde estábamos nosotros y satisfizo nuestras necesidades. Ahora, dice Pablo, ahora, después que Él lo hizo, entonces versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que sea Cristo colocando este sentir. Tomemos la mente de Cristo, o sea, la idea es tomar la mente de Cristo y dejar que esa mente fluya en nosotros, ¿ok? Y dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, o sea, Cristo es de la misma naturaleza de Dios. Eso es algo increíble, porque al ser hombre, creo que a los judíos y a muchos hombres nos queda más fácil creer en Dios que creer en Jesús, porque fue hombre, y creer que Él es Dios y que tiene la misma naturaleza de Dios. Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Jesucristo no era solamente como Dios, es que Jesucristo es Dios. Jesucristo no solo logró un alto nivel de justicia cuando estuvo en la tierra, Él era la personificación misma de la justicia. Jesucristo no caminó simplemente de manera más perfecta que como caminaríamos nosotros, sino que Él era la misma imagen de la perfección. Jesucristo no se convirtió en Dios cuando estuvo en la tierra, es que Él había sido Dios siempre, desde el inicio de la humanidad. En este versículo hay puntos importantes, como por ejemplo, Jesucristo es Dios. La palabra ser significa existencia, lo que es una persona por dentro y por fuera. Él es la esencia misma de una persona, lo que es una persona, esa parte de la persona que no puede cambiar. Esa era su esencia. Dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo es en forma de Dios. La palabra forma significa que es permanente, o sea que no cambia. Es la parte que no se puede transformar de una persona. Nosotros cambiamos exteriormente, pero hay una parte interna que no puede cambiar, que permanece para siempre. Eso que no cambia, ese es Jesús. Él no podía cambiar. Eso significa algo glorioso. Jesús es de la misma esencia
y ser e imagen de Dios. Él es divino, inmutable. Él es Dios mismo. A Él nos podemos acercar con toda confianza porque Él es Dios. Y a Él podemos dirigirnos, igual que al Espíritu Santo, igual que a Dios, porque Jesús es Dios. Él mora en la misma perfección y esencia de Dios y posee los mismos atributos de Dios. ¿Cuáles son? Omnipresencia, omnisciencia. Dios lo sabe todo. Dios está presente en todas partes. Jesucristo es igual a Dios. La palabra igual que usa aquí Pablo significa estar en base de igualdad con Dios, poseer las mismas virtudes y atributos de Dios. Y aferrarse significa aquí en este texto como robar, como quitar. Pero Jesús no robó. Lo que Él tomó era suyo. ¿Por qué? Porque Él era Dios, porque Él era el Hijo de Dios, porque Él tiene la naturaleza de Dios, porque Él era uno con Dios cuando se hizo hombre. Él estaba en pie de igualdad a Dios. Entonces Él no podía robar. Lo que Él tenía era de Él. Era una gloriosa verdad. Dice Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Jesús y el Padre uno son. Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Increíble. Pero mire lo que dice el versículo 7. Jesucristo se vació. Jesucristo se despojó a sí mismo para poder convertirse en un hombre. Y el versículo 7 dice, sino que se despojó. Y la palabra despojar aquí es la palabra vaciar. Y se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Usted sabe que nosotros ahora utilizamos palabras modernas para hablar de siervo. Hablamos de líderes, de posiciones, pero ese no fue Jesús. Jesús tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. El paso descendente fue tan grande y tan lejano que los teólogos no lo denominan humildad de Cristo. Oigan esto. Los teólogos no dicen la humildad de Cristo, sino la humillación de Cristo. Se humilló. El Señor soberano del universo, el que existió en la eternidad y en la perfección, de gloria y majestad, de dominio y poder, descendió y se convirtió en un hombre. Así que por eso Él hoy te entiende a ti y me entiende a mí. Yo estoy pasando por un momento, Él me entiende. Tú estás pasando por un momento, Él te entiende. Sea un buen momento o un mal momento, Él nos entiende. Pero aún más, Él era el Señor y amo del universo. De manera que Él, el Señor a quien debimos nosotros servir, vino y nos sirvió a nosotros. El Señor al que debimos amar, vino y nos amó a nosotros. El Señor al que debimos adorar, vino y adoró con nosotros. El Señor al que debimos atender, vino y nos atendió a nosotros. El Señor al que tenemos que ministrar, vino y nos ministró a nosotros. El Señor al que tenemos que buscar, vino y nos buscó a nosotros. La gran distancia entre la majestuosidad de Cristo en el cielo y la humillación de Cristo sobre la tierra no tiene medida. Nuestro entendimiento de esa distancia alcanzará un pequeño balde de agua en comparación con el enorme océano que nos separa en ese aspecto de la humildad de Cristo. Pero Pablo nos está diciendo que dejemos que esa mentalidad de humildad fluya a través de nosotros. Por eso debemos estudiar la profunda humildad de Jesucristo y poner todo nuestro empeño en comprenderla y practicarla. Jesucristo, según este versículo 7, Él no se hizo ninguna reputación. Él se despojó. La palabra despojar, vuelvo y repito, significa vaciarse por completo. Es como este vaso de agua. Nosotros tenemos aquí este vaso de agua. Y lo que Jesucristo hizo fue esto: vaciarse por completo. Aquí van todos sus atributos. Aquí va quién es Él.
Y este fue el Jesús que se presentó delante de nosotros. Un Jesús vaciado completamente de todos esos atributos para poder llegar a nosotros y conquistarnos a nosotros. Y luego vaciar en nosotros lo que Él quería para nosotros. Pero este fue el Jesús vaciado completamente. La palabra vaciar tiene el significado de derramar todo lo que está por dentro y vaciarlo, sacarlo. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, ¿ok? Esa misma imagen de estar completamente despojado motiva un sentimiento de cuán lejos fue Cristo a humillarse por nosotros. Cristo no dejó de lado su deidad cuando vino a la tierra. Hubo algo que no pudo cambiar. El vaso sigue siendo, su esencia no puede cambiar. Eso pasó con Jesús. Su esencia no cambió, siguió siendo Jesús. Pero tuvo que venir como hombre y entregar sus atributos. Así que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él no fue omnipresente. Eso fue uno de los atributos que Jesús vació. Vació sus derechos, vació sus atributos, su posibilidad, y dejó algunos derechos como Dios de lado, de esos derechos de gloria y majestad. Esa honra la dejó de lado para poder llegar hasta nosotros. Y eso es lo que Jesús está pidiendo, y lo que Pablo, mejor dicho, está pidiendo de cada uno de nosotros. Hay un comentarista que traje, me parece muy interesante. Él es Matthew Henry. Él hace una argumentación breve pero excelente sobre este hecho. Él dice, Él se despojó, se desvistió, dice Matthew Henry, se desvistió de los honores y las glorias del mundo superior y de su apariencia anterior para vestirse con los trapos de la naturaleza humana. Jesucristo se despojó de determinadas cosas, porque hubo algo de lo que no se despojó. Él siguió siendo Dios, ¿ok? De eso no se despojó. Él siguió entendiendo y conociendo. Jesús sabía de las personas. Él seguía teniendo ese conocimiento de su omnisciencia. Él podía saber cosas de las personas sin que las personas se lo contaran. Pero hubo algunos determinados atributos que Él tuvo que vaciar para poder estar en medio de nosotros como hombre. Por eso Juan capítulo 17, y quiero que usted vea este versículo, Juan capítulo 17, versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y Jesucristo fue hecho semejante a los hombres, ¿ok? Y no vino a la tierra como un príncipe, eso es bien importante. Él no vino a la tierra como un príncipe. No vino a la tierra como un príncipe o un gran líder. No vino a recibir el homenaje y el servicio de los hombres. Vino como el más humilde de los hombres, como un siervo para servir a los hombres. Y dice Lucas 22, versículo 27. Me gustaría que usted ahí lo viera y lo pudiera. Increíble. Esto es increíble. Esto, como dicen los jóvenes, esto le rompe el coco a uno. O sea, uno se pone a pensar, Dios mío, o sea, ¿cómo jugamos con estas características el día de hoy para poder ejercer lo que el Señor nos ha llamado a ejercer? ¿Dónde están guardados todos estos sentimientos? ¿Dónde están guardadas todas estas emociones para que nosotros conozcamos esta palabra, pero sea tan difícil aplicarla en nuestra vida? Lucas 22, 27 dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y el versículo 8, en el versículo 8 vemos cómo Cristo se humilló a sí mismo hasta el punto de la humillación completa, hasta el punto mismo de la muerte y muerte de cruz. Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló ante el Padre. Dos aspectos bien importantes que quiero que usted anote allí y los tenga presente.
Si algo Pablo nos está pidiendo, podamos entender esto, lo difícil que es esto, pero la posibilidad está cuando la mente de Cristo toma nuestra mente. ¿Y eso cómo sucede? Hay dos aspectos significativos. El primero es que Jesucristo, y creo que esto es un paso que nosotros necesitamos dar. Mi pregunta siempre es, ¿nos habló Dios? ¿Fue Dios? Siempre va a ser así, porque Jesucristo se humilló ante el Padre, fue obediente a Dios el Padre, ¿ok? Fue voluntad del Padre que Cristo viniera a la tierra. O sea, Cristo no vino a la tierra porque Él lo sintió, porque Él lo pensó, porque Él le dijo al Padre, oye Padre, yo quiero ir a la tierra. La palabra no dice eso. La palabra no dice eso, porque para resistir lo que iba a vivir aquí en la tierra, necesitaba del Padre, necesitaba que el Padre lo enviara. Y Jesucristo se humilló ante el Padre, está diciendo Pablo. Dice, se humilló ante Dios. ¿Por qué? Porque aceptó lo que Dios le mandó a hacer. Y casi siempre, no siempre, pero casi siempre, cuando el Señor nos llama a hacer algo que Él quiere que hagamos, entramos en una crisis espiritual, en una crisis de fe. Porque normalmente nos llama a algo que no podemos entender. Dios no nos llama a estar donde nosotros queremos estar. Dios normalmente nos llama donde nosotros no queremos estar y haciendo lo que tal vez nosotros decimos no lo puedo hacer. Y cuando nosotros nos rendimos y le decimos no lo puedo hacer, Él viene con su poder y nos llena para hacer. Cuando eso sucede, estamos trabajando para Dios. Porque normalmente lo que Él nos llama a hacer, no lo sabemos hacer. Cuando nosotros empezamos este proyecto de iglesia en línea, no teníamos ni idea. No hay un libro escrito. No hay nada para hacerlo. Todo lo ha dado Dios. Y fue tiempo de llanto, fue tiempo de no saber, tiempo de dificultad, tenemos la historia de ese tiempo. No sabíamos para dónde ir, qué hacer en medio de la pandemia. Teníamos todo ahí en una sala y no sabíamos, el Señor nos fue desenredando paso por paso. Por eso lo primero que hay que hacer es humillarse ante el Padre. Jesús fue obediente a Dios el Padre. Fue voluntad del Padre que Cristo viniera a la tierra y que muriera por los pecados de los hombres. Y Cristo lo hizo. Él obedeció al Padre. Pero es cierto que Cristo también se humilló ante los hombres. Voluntariamente. Él sabía lo que había venido a hacer, lo hizo voluntariamente. ¿Sabe lo que permitió Jesús? Que los hombres lo mataran, lo maltrataran, lo humillaran. Lo permitió. También se humilló ante los hombres. No tenía por qué cargar con tal humillación y rebelión, pero lo hizo. Solo imagínese lo que involucra la muerte de Cristo. Cristo se humilló al morir. Cristo se humilló al salir del mundo espiritual eterno para pasar a este mundo físico corruptible a fin de morir. Cristo se humilló al dejar de lado su gloria y majestad eterna y convertirse en hombre con el propósito de morir. Cristo se humilló para sufrir rechazo, negación, maldición, abuso, arresto, tortura, asesinato en manos de hombres rebeldes. Cristo se humilló para cargar con Él el juicio y la sentencia y el castigo del pecado por cada hombre, por ti y por mí, y por los que están allí escuchando. Cristo se humilló para sufrir la horrible experiencia de que Dios el Padre le diera la espalda. Cristo se humilló para sufrir la justicia y la ira terrible de Dios en contra del pecado. Cristo se humilló para cargar eternamente con el dolor de sufrir por el pecado. Cristo es eterno, por lo tanto su muerte está siempre ante el rostro de Dios. Jesucristo se convirtió en pecado por los hombres y murió por los pecados de los hombres ante la justa ira de Dios. Colgado allí en la cruz, Cristo no era siquiera un hombre, Él era el pecado, la personificación misma del pecado. De igual forma, Él abarcó todo el pecado del mundo y murió por los pecados del hombre. Segunda de Corintios dice, 5:21 dice, al que no
conoció, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo digo, Dios mío, ¿con qué mente vamos a entender esta realidad? ¿Será que la iglesia todavía ha llegado a entrar a sus zapatos? ¿Será que nosotros estamos en sus zapatos? Para que la iglesia pueda ser unificada, la unidad debe prevalecer entre nosotros. Debemos vivir y respirar la unidad. No debe haber discordia en la iglesia de Dios, ni divisiones, ni celos, ni verdad negativa, ni quejas, ni ambición personal, ni degradación de otros, ni murmuración, ni búsqueda propia, ni aires de superioridad, ni críticas, ni prejuicios. Dios mío, la única forma que podamos llegar allí a conocer esa unidad, una unidad de este tipo, sería dejar que la mente de Cristo cautive mi mente. Debemos estudiar y pensar en esto. Revisemos una motivación real. Filipenses 2, del 3 al 5, nos dice, revisa tu motivación real. Dice que me gustaría que tú buscaras Filipenses 2, del 3 al 5. Dice, no hagáis nada por vanagloria, ¿ok? Ni por contienda. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Programa Semilla, Proyecto Semilla, ¿ok? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesús. Finalmente, y aquí quiero concluir, y aquí quería llegar. Quiero que me acompañes y estés atento a esto. Quería llegar aquí. Señor, gracias. Finalmente, Cristo es recompensado. Dios lo exaltó. Todo esto que sucedió, para que hoy Él esté ahí y tú te puedas acercar a Él y Él te pueda perdonar todos tus pecados, tus faltas, para que Él pueda entenderte en las circunstancias que estás viviendo. Finalmente Él es recompensado y Dios lo exalta y lo devuelve a su gloria, a la gloria inicial. Versículos 9 y 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de ¿quién? De Dios Padre. Cristo se había humillado en obediencia a Dios el Padre, y puesto que Él fue fiel al ser humilde, Dios lo recompensó, lo exaltó de modo superlativo. El tema está bien expuesto en este himno, en esta canción. Dios recompensará y exaltará a cualquier creyente que camine como caminó Cristo. ¿Será que solo Pablo recibirá esa recompensa? Dios está pidiendo una humildad ante Él. Humildad ante Él primero y después ante los hombres. ¿De qué manera fue exaltado y recompensado Cristo? Él es el hombre que hoy puede perdonar nuestros pecados. Y Él es el hombre que nos brinda acceso a la presencia de Dios. Dice Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Él es el nombre, tiene un nombre. Hoy su nombre tiene poder, en el nombre poderoso de Jesús. Su nombre tiene poder y con su nombre Él nos brinda acceso al Padre. En aquel día, dice Juan 16, 23, 24 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Así que si hay alguien allí que tiene una petición,
tiene una necesidad y está escribiendo, y aquí están las chicas copiando tu petición, ahí estamos todos atentos. Hoy tú recibes a Cristo en tu corazón y tú dices: Señor, necesito humillarme primero ante ti para poder hacer tu voluntad. No creas que esto es así, no, es buscando su presencia. Amén. Y Dios le ha dado poder a Cristo, pero poder y autoridad supremos. Dios ha determinado que toda rodilla se postre ante Cristo, las rodillas de todo el que está en el cielo y de todo el que está en la tierra. Aunque en este momento, en este preciso momento que estamos hablando de Jesús, muchos no creen en Él, muchos lo maldicen, muchos lo rechazan, aquí hay una iglesia que lo exalta. Llegará el día en el que toda criatura de todos los mundos y dimensiones del ser postrarán de rodillas en sometimiento al Señor Jesucristo. Pero si lo podemos hacer hoy, sería mejor. Mejor si empezamos desde ya. Dios le ha dado a Cristo una adoración suprema. Dios se encargará de que toda criatura confiese que Jesucristo es el Señor. Toda nación, lengua e idioma, dice el himno. Toda persona, mente y cuerpo. Toda raza, color y forma. Toda creencia, credo y religión. Todo hombre, mujer y niño. Todo rey, dirigente y autoridad. Todo trabajador, todo profesional. Toda rodilla se doblará. Y quiero leer Romanos 14, versículo 11. Romanos 14, versículo 11 dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y Apocalipsis 5, versículo 12 dice, que decían en gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y ahí mismo en Apocalipsis 15, 4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu juicio se ha manifestado. La conclusión es clara. Y voy a concluir ya este mensaje tan maravilloso. Quiero orar por esa petición que tú has colocado allí. Pero sé que aquí hay personas que, aunque están en sus casas conectados por Zoom o por Facebook, ya están orando. Y yo estoy segura que en este momento ya hay gente postrada clamándole al Señor por su necesidad. Porque toda rodilla se dobla. Y cuando la rodilla se dobla, hay el descanso que Dios tiene para tu vida. Ven al descanso de Dios, pero de rodillas. La conclusión es clara en este mensaje. Dios exaltará al hombre que se humille y trabaje para la unidad de su iglesia. Dice Mateo 18:4, así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y dice Lucas 14:10, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Lucas 22:26 dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Increíble. Esta palabra es increíble. Amén. Dice Proverbios 29:23, la soberbia del hombre le abate, no lo deja tranquilo, pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. Isaías 57, versículo 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57, 15. Isaías 66, 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas,
Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y la palabra dice, humillaos pues, dice Pedro, humillaos pues bajo mi poderosa mano. Increíble lo que dice el Señor. Humíllate bajo mi poderosa mano. Yo te exaltaré cuando fuere el tiempo. Hay tiempo para todo.